todos los que están en este momento también integrándose para la porción del estudio de la palabra del Señor. Estamos gozosos que el Señor nos permite una vez más reunirnos por estos medios para compartir su palabra. Les deseamos, le damos la bienvenida. Esperamos que hayan tenido una feliz Navidad y que este año nuevo que el Señor los bendiga mucho. Y nuestro propósito es que el Señor los bendiga, los guarde y que mediante el estudio de la palabra del Señor los ayude a acercarse y a vivir para Él. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros estuvimos viendo en el último estudio que los líderes religiosos habían enviado alguaciles para arrestar al Señor Jesús. Pero vimos que los alguaciles escucharon al Señor Jesús y en vez de arrestar al Señor Jesús, sus corazones quedaron cautivos cuando ellos escucharon al Señor Jesús hablar como Él hablaba. Ellos regresaron a los líderes religiosos y les dijeron que ellos jamás habían escuchado a alguien hablar como el Señor Jesús hablaba. Ellos escucharon la palabra del Señor Jesús cuando el Señor Jesús le dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Los fariseos, los líderes religiosos, no estaban contentos con estas respuestas. Los líderes religiosos les respondieron que ninguno de los gobernantes ni ninguno de los fariseos habían creído en el Señor Jesucristo. Lo que ellos no sabían era que había un fariseo en medio de ellos. Había alguien respetado en medio de ellos, aleluya, quien había ido al Señor Jesucristo, y lo habíamos visto en el capítulo 3 de noche, con su preocupación acerca de qué debía de hacer para heredar la vida eterna. Estamos hablando de Nicodemo. Nicodemo se puso de pie y les refirió la ley a ellos. Ellos intentaban y querían querían enjuiciar al Señor Jesucristo. Nicodemo le dice que la ley les requería a ellos que él tuviese la oportunidad de defenderse, que acusaciones se le presentaran formalmente. Sin embargo, vemos en el interés, en lo que es el religioso, ellos no querían, aunque la ley les decía a ellos, y ellos decían seguir la ley, cuáles eran el procedimiento. Ellos no querían escuchar a Nicodemo, y Nicodemo tenía razón. Vemos que ellos fueron a Nicodemo entonces con ataques personales. Le dijeron a Nicodemo: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y según el recuento del Antiguo Testamento de Galilea, el profeta Jonás vino de Galilea, y también hay otros profetas que puede ser que hayan procedido de la región de Galilea, como dijimos, tales como Elías, Eliseo, Nahum y Oseas. Hoy vamos nosotros a empezar el capítulo 8, que da continuidad a los eventos del capítulo 7 del Evangelio según San Juan. Estos eventos suceden después de la celebración de la fiesta de tabernáculos, que era una celebración de 7 días en la cual ellos conmemoraban el tiempo que ellos estuvieron en el desierto. Ellos vivían en tiendas y ahora entonces ellos están regresando cada uno al final del capítulo 7 a su casa, pero dice que el Señor Jesucristo fue al monte de los olivos. Cuando nosotros vemos estos versículos del versículo 53 del capítulo 7 al versículo 11 del capítulo 8, en muchas de sus Biblias puede ser que no vean estos versículos. Muchas de las Biblias modernas puede ser que no vean esos versículos, o algunas Biblias que tienen esos versículos están encerrados entre crochetes y tienen una anotación diciendo que en los manuscritos más antiguos estos escritos no están presentes, y en algunos de los manuscritos antiguos no están presentes, pero en otros están presentes. En la parte donde lo tiene el Evangelio según San Juan, donde lo estamos viendo hoy. En otros están presentes al final del Evangelio según San Juan. En otros incluso están presentes en el Evangelio de Lucas. Y también en algunos de esos manuscritos antiguos se ve un espacio en blanco que los copistas dejaron, dándonos también a entender a nosotros que algo hubo allí y que por alguna razón esa información se omitió en algún momento.
Pero ¿por qué los copitas? ¿Por qué llegó un tiempo en el cual desde manuscritos muy tempranos se omitió esa información? Muchos llegaron a la conclusión de que esa información se omitió por los eventos que nosotros vamos a ver ahora en este capítulo 8, en los primeros 11 versículos, donde Jesucristo da perdón a una persona que fue encontrada en el acto, una mujer que fue encontrada en el acto de adulterio. Eso para el Señor Jesucristo es muy posible, porque el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él está en perdonar pecados, en salvar pecadores. Él vino a buscar pecadores, pero a la religión se le hace difícil entender esto. Hubo uno de los teólogos más conocidos entre el siglo IV y el siglo V, dijo acerca de la omisión de estos versículos. Dijo: algunas personas de poca fe o enemigos de la fe verdadera, temiendo, supongo, que sus esposas usaran esto para justificar pecados de inmoralidad, removieron de los manuscritos los actos de perdón del Señor a esta mujer adúltera, como si el decirle no peques más fuera permiso para pecar. Vamos nosotros a entrar en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Yo creo firmemente que estos versículos que nosotros estamos viendo en los primeros 11 versículos del capítulo 8 están colocados donde fue la intención de Dios que Juan lo pusiera, y Juan lo puso allí a final del capítulo 7, del versículo 53 al versículo 11, dándonos este relato de la mujer que fue hallada en el acto de adulterio. Vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra del Señor. Vamos a dar lectura en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Vamos a dar lectura a los primeros 11 versículos. Damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Ahora que vamos a entrar en el estudio de tu palabra, te pedimos que tú estés guiando, dirigiendo, Padre Santo, dando una palabra, Padre Santo, para fortalecernos, Padre Santo, dando la palabra que tú tienes para nosotros en el día de hoy, Dios mío, y que el nombre de tu Hijo amado Jesucristo sea exaltado, sea glorificado en medio nuestro, Padre Santo. Recibe la honra, la gloria y la alabanza, Dios mío. Te damos gracias y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como dijimos, se acababa la fiesta de tabernáculos. Esta era una celebración conmemorando el tiempo que ellos vivieron en tiendas en el desierto, y ellos salían de sus hogares y hacían enramadas, tiendas, y vivían durante un periodo de 7 días afuera. Entonces ellos habían regresado a sus hogares. El Señor Jesucristo fue al monte de los olivos, pero desde temprano fue al templo donde Él enseñaba. Vemos, el Señor Jesucristo tenía una agenda, un horario
cargado, él tenía una responsabilidad, una misión con la cual él había venido y estaba desde temprano en el templo. Pero así como el Señor Jesucristo estaba haciendo la voluntad de su Padre, también estaba el grupo de los religiosos. Asimismo, como el Señor Jesucristo está trabajando, asimismo está también el mal trabajando en contra de la voluntad de Dios. Vemos este grupo de religiosos, así como el Señor Jesucristo hace la voluntad del Padre, este grupo de religiosos hace la voluntad de su Padre, que veremos luego cuando el Señor Jesucristo le dice que ellos son hijos de su padre, el diablo, y lo vemos a ellos haciendo aquí la obra de Satanás. Vemos que ellos le llevan a una mujer que es encontrada en el acto de adulterio y la ponen y la llevan a los pies del Señor en medio de donde Él está enseñando. Ellos trayendo a esta mujer, ellos pensaron que estaban poniendo al Señor Jesucristo entre la espada y la pared. Estaban buscando la manera de encontrar alguna falta en el Señor Jesucristo. Ellos pensaron, siendo personas brillantes, doctores de la ley, que lo iban a encontrar a él en una falta, que él iba a tener que tomar una decisión determinante, en cual si tomaba una u otra decisión, como quiera iba a estar en problemas. Ellos estaban buscando de alguna manera eliminarlo, ya sea arrestarlo, matarlo o desprestigiarlo ante la gente. Y esto es lo que ellos están buscando, trayendo a esta mujer. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Ellos no estaban preocupados porque la ley se cumpliera. Esa no era la más mínima de su preocupación. Esa no era la intención por la cual ellos habían llevado a esta mujer hasta el Señor Jesucristo. Porque la ley decía que no solamente la mujer que fue hallada en el acto de adulterio fuera juzgada y fuera muerta, sino que también el hombre. Vemos en Levítico capítulo 20, versículo 10. Dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea que de acuerdo a la ley ambos deberían de morir. Pero en el relato que nosotros estamos viendo en el día de hoy, el hombre no aparece en ninguna parte. No se ve en ninguna parte. Incluso algunos han llegado al punto a decir que tal vez este hombre que no aparece es parte del complot, que es cómplice de lo que los fariseos y los escribas están tratando de hacer, llevando a esta mujer, haciendo este plan. Como dijimos, ellos pensaban que estaban poniendo al Señor Jesucristo entre la espada y la pared, que Él no tenía salida, tenía que pronunciarse de una manera u otra, y cualquier cosa que Él, en sus mentes pensaban que Él dijera, estaba en problemas. Si Él condenaba a esta mujer, si le decía que de acuerdo a lo que el Levítico dice, de acuerdo a lo que la ley se dice, que debería morir, entonces ellos mismos se hubiesen levantado en contra del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley romana, ellos estaban bajo el dominio del imperio romano. Y ellos no tenían la potestad de dar la pena de muerte. Les había sido quitada la potestad de ellos dar pena de muerte. De que de vez en cuando ellos cedían y mataban a una persona así. Típicamente en un tipo de grupo, pero no como un juicio legal, porque les había sido quitado la facultad de ellos dar pena de muerte. Y ellos hubiesen sido los primeros que hubiesen acusado y señalado al Señor Jesucristo ante los romanos, diciéndole que Él había violado la ley romana y exigiéndole que lo hicieran pagar por haber violado la ley romana. Ahora, si Él dice que no debiera de ella ser juzgada de la manera en la cual dice la ley de Moisés, entonces ellos hubiesen acusado al Señor Jesucristo ante el pueblo de ser un falsante, de no hacer cumplir la ley de Dios. O sea que ellos piensan que tienen al Señor Jesucristo entre la espada y la pared. Tal vez piensan que Él va a perder también popularidad ante la gente, porque Él era conocido como alguien que perdona al pecador. Gente que
había sido ignorado, había sido marginado por la gente. Ellos dicen que de esta manera o Roma se acaba con él o ellos desprestigian al Señor Jesucristo. Pero como dijimos, a ellos no les interesaba que se cumpliera la ley. Ellos pudieron tomar a esa mujer y llevarla ante un tribunal para que ella fuera juzgada con el hombre que había sido encontrado en el acto de adulterio. Pero esa no era su preocupación. Su preocupación era encontrar al Señor Jesucristo en una falta. Ellos pensaron que en esta ya él no tenía escapatoria. Pero cuando nosotros vemos la manera de conducirse del Señor Jesucristo, nosotros nos damos cuenta que nosotros le servimos al Dios de las imposibilidades. Al Dios que cuando la gente piensa que están todos los caminos trancados, no están trancados porque Él tiene solución. Dice, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ellos llevan a esta mujer al Señor Jesucristo. Ellos habían estado planeando esto durante toda la noche. Esto fue temprano en la mañana. Y ellos la llevan y están ansiosamente esperando una respuesta del Señor Jesucristo. Sin embargo, Él hace como que no los escucha. Él se inclina a donde está la mujer. Está en el piso escribiendo en el suelo, ignorándole. Y ellos, ¿qué tú dices sobre eso? ¿Qué tú dices sobre eso? Dice que ellos insistían para que Él le diera una respuesta, porque ellos piensan que Él no tiene una respuesta para ellos. Ellos piensan que Él está tratando de evadir tal vez la pregunta, como nosotros veríamos un político en algún tipo de debate que vemos en el día de hoy, que le hacen una pregunta y le responden una cuestión completamente distinta. Pero el Señor Jesucristo le da una respuesta muy interesante. Él le dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y dice que inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Este evento ha dado mucho que decir acerca de qué el Señor Jesucristo hizo. Muchos tal vez nos hemos cuestionado, nos hemos preguntado qué fue lo que confrontó la conciencia de estos hombres que al ver lo que el Señor Jesucristo estaba escribiendo, dice que fueron confrontados por su conciencia. Hay muchas posibilidades. La Biblia no nos dice exactamente qué fue lo que los confrontó. Las palabras del Señor Jesucristo, lo que el Señor Jesucristo escribió, qué sucedió, qué afectó lo que ellos, la actitud de aquellos hombres que fueron confrontados por su conciencia. Aunque las Escrituras no lo dicen directamente, lo que el Señor Jesús escribió en la tierra, hay algunas traducciones o algunas personas que cuando tradujeron esto, que el Nuevo Testamento viene del griego, dicen que cuando dice la palabra que él escribió en el suelo, que esa traducción de escribir quiere decir escribir en contra. Eso es una posibilidad. Vimos que en el capítulo 7 anteriormente, cuando el Señor Jesucristo se puso de pie el último día de la fiesta de tabernáculos, Él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto hace que algunos comentaristas dicen que al rechazar esta propuesta, lo que el Señor le está ofreciendo de ríos de agua viva, lo que Él estaba escribiendo en la tierra era un cumplimiento de lo que había escrito el profeta Jeremías en Jeremías 17, versículo 13. El profeta Jeremías escribió, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de agua vivas, que era la oferta que Él le había hecho en el capítulo anterior, y ellos la habían rechazado. Hay un comentarista que da un ejemplo interesante acerca de lo que pudo haber sucedido en aquellos líderes religiosos que llevaron a esta mujer ante el Señor Jesucristo. Esto es una interpretación, una dramatización de lo que él dice que pudo haber sucedido. Él dice, Jesús quizá escribió el nombre de una mujer que vivía en Roma,
Un viejo fariseo piadoso había tenido una relación amorosa en Roma cuando era joven. Su esposa no lo sabía. Ninguno en Jerusalén lo sabía. Pero nuestro Señor conocía a este individuo. Simplemente escribió el nombre de la mujer y al venir para ver lo que había escrito Jesús, el viejo fariseo de repente se acordó que tenía una cita en otra parte. Quizá uno de los escribas visitaba con frecuencia a Éfeso, y allí había cierta dirección la cual Jesús escribió también sobre el polvo. El escriba la vio y dijo, cónchole, y se fue. Otro escriba abandonó una joven en Galilea estando embarazada, pero él no se había casado con ella, y él creía que nadie sabía nada sobre este asunto. Quizá el Señor escribió el nombre de la joven y junto al nombre de ella, el nombre del escriba. Es una posibilidad. Pero vemos que ellos fueron confrontados por sus conciencias. Algo sucedió. Algo el Señor Jesucristo hizo que ellos fueron confrontados por su pecado. Y le dijo, el que esté libre de este pecado, que esté libre, tire la primera piedra. Dice que fueron desde los más viejos hasta los más jóvenes, uno por uno. Algunos han llegado al punto de decir que los más viejos habían tenido más tiempo de pecar. Otros dicen que fueron más despiertos y más astutos y se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y se fueron antes de que el Señor Jesucristo revelara cuál fuera su pecado. Que los más jóvenes se quedaron hasta ver el nombre de ellos escrito en tierra. No sabemos, son especulaciones, pero definitivamente que algo así pudo haber sucedido. Dice el versículo 10 y 11, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vemos en la vida de esta mujer alguien quien debido a su pecado está en la condición en la cual ella estaba. Ella la habían arrastrado en medio de la multitud que el Señor Jesucristo estaba enseñando. Ella la habían puesto en una posición de humillación, en una posición vergonzosa. Pero vemos que el Señor Jesucristo, en vez de condenarla, que era lo que ellos esperaban, vemos que Él se inclinó a donde estaba esta mujer. Gloria sea el nombre del Señor. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es Dios. Qué bueno es el Dios que nosotros le servimos. Es un Dios que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Que Él vino a este mundo con ese propósito. Es una imagen de lo que Él vino a este mundo a hacer. Él dejó su gloria por venir a rescatar una humanidad perdida. Él se acordó de ti, se acordó de mí. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso Él vino a este mundo a morir para ofrecernos salvación. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hacia la muerte y muerte de cruz. Él se inclinó, gloria hacia el nombre del Señor, hacia ti, hacia mí. Nosotros nos vemos en la condición de aquella mujer adúltera. Eso es lo que el pecado quiere hacer con la vida de cada ser humano. Pero gloria hacia el nombre del Señor, que Él vino a rescatarnos. Nosotros vemos aquí unas características de lo que es la religión, de lo que es la gente religiosa. Podemos reconocer al religioso porque el religioso se preocupa más por apuntar el pecado de la gente que por apuntar la misericordia, por apuntar la gracia de Dios. El religioso quiere la misericordia de Dios para sí mismo, pero quiere el juicio de Dios para los demás. Nosotros vemos un ejemplo de esto en la parábola del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo vemos que el hijo pródigo se fue
el hijo pródigo ofendió a su padre, malgastó los bienes, la herencia que el padre le había dejado, y cuando él regresó vimos que el padre hizo fiesta, lo recibió con los brazos abiertos. Pero vemos su hermano religioso quien se quejó por lo que su padre había hecho, cómo su padre había recibido al hijo pródigo. Esa es la conducta que nosotros vemos en el religioso. El religioso hace la obra del diablo, como vemos a estas personas haciendo en estos momentos, que el diablo es el acusador. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. En vez de tirar piedras, nosotros hemos sido llamados a proclamar el nombre de quien a nosotros nos ha salvado, quien a nosotros nos ha rescatado. Eso es lo que a nosotros nos corresponde hacer. No tirar piedras, sino apuntar, señalar, proclamar lo que Dios hizo por nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esa es nuestra labor, ese es nuestro trabajo, proclamar el nombre de quien nos amó, quien derramó su sangre por nosotros. Los religiosos quieren que le tiren piedra, pero el Señor Jesucristo le dice, yo tampoco te condeno. ¿Qué decimos nosotros? Gloria sea el nombre del Señor, ante un mundo que debido a su pecado, debido a sus acciones, muchas veces se encuentra en situaciones difíciles y críticas. Nosotros los condenamos, los apuntamos, le tiramos piedra o le ofrecemos la misericordia que Dios nos ha llamado a ofrecerle. Le decimos, Cristo te ama, o le decimos, te tiramos piedra. ¿Cuál es nuestra respuesta ante un mundo que está perdido debido al pecado? Jesús le dice a esta mujer, vete y no peques más. Aleluya. En esto nosotros podemos ver que el Señor aborrece el pecado, pero el Señor ama al pecador. Aleluya. El religioso muchas veces, como es el caso posible de estos fariseos, que estaban envueltos tal vez en este mismo pecado por el cual ellos querían condenar a esta mujer. El religioso muchas veces ama el pecado, pero condena al pecador, odia al pecador. Pero Dios ama al pecador y condena al pecado, odia el pecado. Amén. Dice, y no hay pecado, no hay atadura, no hay adicción que la sangre de Cristo no tenga el suficiente poder para romperla. Gloria sea el nombre del Amén. Señor. No importa cuál sea la condición, no importa cuál sea el pecado, no importa cuál sea la situación. Vemos que el Señor Jesucristo le dice, yo no te condeno, vete y no peques más. Dice Isaías capítulo 1, versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos en cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Su amor, el amor de Dios es más grande que cualquier pecado. Dice la palabra del Señor que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Gloria sea el nombre del Señor. No importa lo que el enemigo te diga al oído, que tú has ido muy lejos, que has pecado mucho. El Señor Jesucristo dice, yo te perdono. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor Jesucristo te dice, yo morí en la cruz del Calvario por tus pecados. Vete y no peques más, no la condena, gloria sea el nombre del Señor. Muchas veces el ser humano se siente en una condición y el enemigo le dice al oído que ha ido muy lejos, que no hay salvación, que no hay oportunidad, que ya el Señor está cansado de haberlo perdonado, gloria sea el nombre del Señor. Pero Pablo escribe a los romanos en el capítulo 8, gloria sea el nombre del Señor. Si tú vas al Señor, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria sea el nombre del Señor. No peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Aleluya. Esta es una de las 7 afirmaciones que el Señor Jesucristo da en el Evangelio según San Juan acerca, identificándose a sí mismo como el yo soy. Este es el yo soy que se identificó, que se presentó a Moisés en el Éxodo desde la zarza ardiente. En esta ocasión, yo soy la luz del mundo. Él vino a dar luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. ¿Y qué sucede cuando nosotros vemos la luz? Donde quiera que llega la luz, se aleja la oscuridad. Y esto es lo que nosotros vemos a través de los evangelios. Cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo en los evangelios, donde quiera que Él vea una situación de un enfermo, vemos sanando al enfermo. Donde quiera que vemos la situación de un endemoniado, vemos que el Señor Jesucristo está libertando al endemoniado con el cual Él se encuentra. Y vemos que en esas confrontaciones con los endemoniados, los demonios reconocen al Señor Jesucristo. Le piden que si Él vino a atormentarlos antes de tiempo, ellos reconocen quién es Él y se tienen que ir. Eso vino a hacer el Señor Jesucristo, a hacer luz en medio de las tinieblas. No importa la atadura en la cual te encuentres, si tú vas al Señor Jesucristo, Él te liberta, Él te saca de toda tiniebla en la cual tú puedes encontrarte. Gloria sea el nombre del Señor. Hay una alabanza en inglés que habla acerca de eso. Y dice acerca de las ataduras, de las cadenas que el diablo pone en la vida de los seres humanos. Dice que no hay ningún candado que el Señor Jesucristo no tenga la llave para abrirlo. Gloria sea el nombre del Señor. Él tiene la llave maestra. Alabado sea el nombre del Señor. Toda persona que escucha el mensaje glorioso del Evangelio tiene 2 opciones: aceptarlo o rechazar la oportunidad que el Señor Jesucristo ofrece de salvación. Pero todo aquel que rechaza este mensaje de salvación lo hace que desea permanecer en la oscuridad, como el Señor Jesucristo había dicho en el capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, que a Él, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no tiene a la luz para que sus obras, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Estos líderes religiosos, reconociendo que el Señor Jesucristo cumple con todos los requisitos de quien ellos estaban esperando, de quien ellos habían anunciado, ellos prefirieron permanecer en la oscuridad que ir a la luz del Señor Jesucristo, a la luz admirable. Versículo 15 al 20 dice, vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de los hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. De acuerdo a la ley, el testimonio de una persona no era admitido, pero tenía que ser 2 o más para un testimonio poder ser admitido. Vemos que los líderes religiosos están acusando al Señor Jesucristo de que Él da testimonio acerca de sí mismo, pero Jesús dice que también el Padre, quien lo envió, da testimonio de Él. Habíamos visto que cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, se escuchó la voz del Padre desde el cielo, dando la afirmación acerca de su Hijo, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí vemos claramente una
que aunque el Padre es Dios, aunque Jesús es Dios, vemos que hay dos personas distintas. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos aquí una de los eventos que nosotros vemos claramente lo que es la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor Jesucristo le dice, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. O sea que son dos personas distintos. Aunque muchas personas quieren decir que es el mismo, pero no es el mismo. Dios Padre es Dios, pero no es Jesucristo. Jesucristo es Dios, pero Jesucristo no es el Padre. Aunque los líderes religiosos tenían mucho poder sobre el pueblo, mucha autoridad, mucha influencia, vemos que ellos no pudieron echarle mano. Ellos no pudieron hacer nada. Y Juan identifica la razón por la cual ellos no pudieron hacer nada. Porque aún no había llegado su hora. Hasta que no llegara su hora, nada podía pasarle, nada podía tocarle. Y nosotros siendo siervos del Señor, hijos de Dios, tenemos que conocer que existe un principio. Que para que nosotros pasemos por una situación, para que algo nos toque, para que el enemigo llegue a nuestra vida, Dios tiene que permitirlo. Y existe un límite. Vemos en el caso de Job ese límite. Vemos en el caso de Pedro ese límite cuando el enemigo lo pidió para zarandearlo. El enemigo puede llegar hasta el punto en el cual Dios le permita llegar a nuestra vida, pero no puede ir más de ahí. Y si Él llega a nuestra vida y si se levanta en contra de nosotros, nosotros podemos tener la confianza que lo que el enemigo se levante en nuestra vida para hacer mal, Dios lo usa para bien. Gloria sea el nombre del Señor. Y eso es lo que nosotros vemos en el caso del Señor Jesucristo. No podían echarle mano, no podían tocarlo hasta que llegara su hora. Pero cuando llegara la hora del Señor Jesucristo, fue la hora más gloriosa en la historia de la humanidad. Es la hora de nuestra redención. Su hora sería la misión por la cual Él vino a este mundo. Que Él vino a morir por ti, por mí. Que Él vino a derramar su sangre en la cruz por nuestros pecados. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos que lo que el enemigo quiso levantarse en contra de Él para mal, fue el momento más glorioso de toda la humanidad. Gloria sea el nombre del Señor. El momento en que nosotros fuimos redimidos, fuimos comprados con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. El momento en el cual Él pisó la cabeza de la serpiente en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta aquí el estudio de la palabra en el día del Señor, esperando que haya sido de bendición para todas las personas que han estado aquí con nosotros en el día de hoy. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que donde quiera que haya llegado, Señor, este mensaje, Señor, sea de bendición, Padre Santo, que lleve vida eterna, Padre Santo, que sea de fortaleza, Padre Santo, que nos ayude, Padre Santo, a caminar cercanamente contigo, Dios mío, a confiar en ti en cada momento, Señor, que no importando que se levante en contra de nosotros, que situación estemos pasando, Padre Santo, si tú lo permitiste, Señor, tú tienes un plan maestro, Señor, tú te vas a glorificar en medio de esa situación. Permítenos ver eso en medio de la tormenta, permítenos ver eso en medio de la situación, Padre Santo, y glorificarte, Señor, en medio de toda circunstancia y toda situación. Te damos gracias, Dios mío, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hasta aquí el estudio de la palabra del Señor en el día de hoy. Le invitamos a las personas que están por medio de la transmisión que estamos haciendo, le invitamos que estén con nosotros la próxima semana y que el Señor les continúe bendiciendo.